A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El presente programa de Poder Ciudadano lo dedico a la memoria de mi amada madre, Mercedes Larco Díaz de Gijón. En esta noche tengo una invitada de excepción. Se trata de la ex fiscal general de la Nación, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, profesora universitaria y ante todo una ciudadana ejemplar, una ciudadana responsable. Se trata de la doctora Mariana Yepes Andrade, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le consultamos cuál es la lectura que tiene tras los resultados electorales de la segunda vuelta del 11 de abril, que determinó como ganador al señor Lasso Mendoza. ¿Cuál es, Marianita, tu lectura en relación al resultado electoral? Buenas noches. Buenas noches, Patricio, y gracias por la invitación. También un saludo especial a todos los radioescuchas. Bueno, es una pregunta un poco, y te digo, comprometedora para quienes no estuvieron con Lasso, y muy positiva para quienes sí lo estuvimos. Yo me cuento entre esas personas porque siempre miramos con entusiasmo y estamos también pendientes del porvenir del país. Estábamos cansados y cansadas de un modelo agotado ya, y esperamos que él, con todas las esperanzas puestas en su gestión, logre sacar al país de una cantidad de marasmos, como primero lo económico, pero creo que vale la pena en este momento que vivimos en un marasmo en políticas de salud, porque esta pandemia nos ha demostrado que el país no tenía políticas en esa materia. Existían hospitales, se construían, entre comillas, hospitales, se contrataban también vehículos, que después hubo problemas con la adquisición de aquellos bienes, pero no se hizo absolutamente nada, ¿no? Otra cosa es tener una planificación de salud. Yo creo que el señor Lasso lo está haciendo bien desde que comienza su gestión previa a asumir las funciones, porque ya ha hecho visitas al propio presidente de la República y también a Colombia, y también nos ha dado la esperanza de que habría una organización, una administración de este sistema de vacunación, porque no es asunto de improvisar, sino de administrarlo debidamente. Hay gente especializada, creo que él se rodeará muy bien, tiene un vicepresidente que es un experto, me parece, en el tema de salud pública, es un médico, y ha sido gerente de un hospital conocido de aquí de Quito, y entonces creo que también en manos de él van a salir bien. No es, como digo, asunto de improvisar, sino de planificar. Vemos sin duda, en este momento, sin duda, Marianita. Esa es la realidad. Ligera, ¿no? Sin orden. Esa es la realidad. Estuvo el Ecuador al filo del precipicio. Estuvimos muy cerca de que el Ecuador se convierta en esa franquicia venezolana en que perdamos el dólar como moneda de curso permanente. Estuvimos en franco riesgo. ¿Cuál es tu percepción de lo que significó los 10 años del Correato en tanto en cuanto se refiere a la concentración de poder,
a la manipulación de la justicia en función de los intereses de esa dictadura populista. ¿Cuál es la versión que tiene la ex magistrada, la ex fiscal general del Estado? Bueno, yo podría decir desde mi experiencia precisamente como administradora de justicia y por haber estado vinculada a la función judicial por 38 años, que nunca, ni en la dictadura militar, nunca, porque hubo dos facetas de la dictadura militar, ¿no? La una cuando estaba Rodríguez Lara y luego con la otra dictadura que le sucedió a él, pero jamás hubo una intromisión en la administración de justicia. No hubo reorganizaciones por efecto de la administración de justicia y sobre las decisiones judiciales nadie intervino. Eran respetuosos, podríamos decir. Formaban, claro, al margen de la Constitución, organizaban la Corte Suprema de Justicia en aquella época, pero buscaban a los mejores abogados, pienso yo. Y después mantenía la independencia. Es increíble que eso haya sucedido en una dictadura militar. Después han habido gobiernos ya democráticos y tampoco había la intromisión. Pero en este no lo he recibido yo porque no he estado dentro de la función judicial, pero he visto, me he enterado, se ha leído, porque también han tenido la audacia de elaborar comunicados escritos, imponiendo a los jueces cómo han de decidir y además amenazándoles con sanciones si es que no actuaban en la forma que determinaban. Bueno, los concursos que se hicieron para cubrir los cargos en la Corte Nacional, por ejemplo, desde luego que hubo excepciones, y excepciones muy valiosas de jueces y juezas de carrera que ascendieron, pero ¿cómo entraron los otros jueces? En vano hubo concursos, y para eso tuvo que armarse todo un espectro, ¿no?, en lo que se refiere a la administración de justicia como el Consejo de la Judicatura. Entonces había que apoderarse primero del Consejo de la Judicatura y luego establecer los concursos y designar a los jueces que estaban de acuerdo con el criterio del presidente. No olvidemos, y vale la pena que recordemos más bien los abogados, que hubo un informe remitido por la subsecretaria de Justicia, me parece que a la ministra de Justicia o al doctor Mera, me parece que fue más directamente, con la nómina de los aspirantes a la Corte Nacional. ¿Y qué decía? Al lado de los nombres estaba peligroso, no peligroso. Estaba con rojo y con verde. Entonces al no peligroso había que nombrarle, aunque de un examen no tan meritorio y sus documentos no le den una jerarquía que se necesita para ir a la Corte Nacional, ¿no? Recuerdo, Mariana, perfectamente el listado del que nos haces mención en este momento, donde en definitiva se tachaba, donde no se privilegiaba para nada, en función de las capacidades, de las cualidades, de las calidades profesionales, sino si es que era cercano o enemigo. Pero para todo esto se utilizó un instrumento llamado Consejo de la Judicatura, que dejó de ser únicamente el rector administrativo del aparato judicial y de fiscalía para convertirse en el rector de la conducta de esos dos organismos de tanta importancia para la justicia. ¿Cuál es tu versión frente a lo que acabo de mencionar? Bueno, el presidente Correa no engañó, no, porque lo dijo francamente que había que introducirse en la justicia, que había que tomarse la justicia, porque era una justicia que no estaba de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces el juez independiente no era valedero, sino aquel que era obediente. Los jueces a veces, bueno, todos somos humanos, los jueces no están apartados de esa condición, pero a veces son temerosos de perder su puesto, ¿no? Digamos los jueces antiguos, pero aquellos que fueron puestos por él, con el consentimiento de él, con la nómina aprobada por él, y que el Consejo de la Judicatura así obedeció, pues ellos no tenían problema, porque hacían lo que el presidente les decía. Entonces, yo creo que esa fue la gran diferencia. Pero no olvidemos que este Consejo de la Judicatura, no solamente ese, sino que ese fue el más notorio, el más público. Pero acordémonos que antes hubo también un consejo que estaba siguiendo las normas de la estructura anterior, antes de la Constitución de la República.
Y entonces ese consejo también era un consejo que estaba supeditado a la presidencia. Después vino el consejo presidido por Gustavo Yalvi y conformado por otras personas que casi nadie recuerda quiénes eran las otras personas, pero el que salía adelante era Gustavo Yalvi, que dirigía toda la administración de justicia. Bueno, el Consejo de la Judicatura tiene una finalidad, ¿cuál es? Precisamente ya se ha notado, de la parte administrativa y financiera de toda la función judicial. Exclusivamente, así es. No estaba bien salirse de ese ámbito, ¿no? Cuando se creaba el Consejo de la Judicatura, con la Constitución de 1998, yo estaba en la Corte Suprema y nombramos al primer Consejo de la Judicatura. Desde ahí había podría ser una inquietud. ¿Cuáles son exactamente las funciones del Consejo Nacional de la Judicatura? No había una ley orgánica, unas normas orgánicas que determinen con precisión. Entonces, desde ahí empezó la pugna por las facultades del Consejo y las facultades de la función judicial propiamente dicha, o sea, la Corte Suprema, que tenía todas las funciones administrativas, jurisdiccionales, financieras. Entonces, claro, a mí me parece correcto que exista un Consejo de la Judicatura, como en muchos países, no es un invento ecuatoriano. Se tomaron ejemplos de cantidad de países en que, o sea, aquí en el continente, pero también en España, me parece que fue también en Portugal. Y entonces se toman esos ejemplos y se crea un órgano administrador para que el juez sea solamente juez y no descuide sus actividades propias para dedicarse al campo administrativo, porque realmente sí era un poco problemático. Lo digo con experiencia cuando fui presidenta de la Corte Superior de Quito, en esa época llamada Corte Superior. No había Consejo de la Judicatura y las Cortes Superiores ejercíamos también la actividad controladora de carácter a los recursos humanos. O sea, al personal recibíamos las quejas y aparte también despachábamos. Entonces, sí era una duplicidad de funciones que ameritaba una división, pero una división respetuosa y sobre todo sin una intromisión del Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo es lo grave que no supo él respetar sus propias facultades, sino que, como todos sabemos, él también declaró que era presidente no solamente de la parte ejecutiva, del Estado, de que llamar Estado, sino de todas las funciones. Sin duda, esa declaración le hizo a él un autorretrato muy claro de dictador, de un populista que reunía en una sola mano y manejaba todas las funciones del Estado. ¿Cuál es para la doctora Mariana Yepes Andrade, ex magistrada de la Corte Nacional de Justicia, antes llamada Corte Suprema? ¿Cuál es el criterio para la ex fiscal general de la Nación, el criterio relacionado a la seguridad jurídica que se inscribe en la existencia de un Estado de Derecho? Así es. Recordemos que la Constitución actual establece que es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Es un modelo que lo adoptó, ¿para qué? Quizás para crearse el sustento de un hiperpresidencialismo, ¿no? Y si bien suena bonito, de derechos y de justicia, yo recuerdo que una asambleísta decía, ahora vamos a tener un Estado de derechos y no solamente de derechos. O sea, ni siquiera sabía lo que estaba aprobando, pero estaba muy entusiasmada de eso, ¿no? Esta es quizás el único país que lo tiene. Y entonces, ¿qué significa eso? Habríamos o hemos borrado el Estado democrático, un Estado constitucional. ¿Habremos borrado? No. Es un respeto a los derechos. Entonces es una constitución que desarrolló derechos y que las autoridades están obligadas a respetarlos y los ciudadanos entre sí también a respetar nuestros derechos. O sea, que tenemos derechos. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? de esta constitución. Entre los derechos que tenemos está la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica que tiene diferentes implicaciones. Para un Estado constitucional, no puede cambiar permanentemente las leyes
a su interés, al interés del grupo político que está de turno en el gobierno, sino que debe mantener una seguridad, o sea, que haya un espectro jurídico, digamos, un marco jurídico donde se desarrolle precisamente los derechos, se desarrolle las actividades de todos los ciudadanos y también tengan seguridad quienes vienen al país. Por ejemplo, en un país que no tiene seguridad jurídica, que cambia permanentemente las leyes o que cambian las instituciones a su antojo, ¿cómo pueden los países venir a hacer inversiones, por ejemplo? Entonces, ese es un tema muy grave, ¿no? El aspecto de la seguridad jurídica hace relación a la posibilidad de proyectar el desarrollo de un país. Un país que no tiene seguridad jurídica no tiene la posibilidad alguna, no tiene ninguna viabilidad de ser respetado en el concierto internacional. Y hablando de temas referidos a esa seguridad jurídica y al hecho de que gobernantes y gobernados debemos sujetar nuestra conducta al marco constitucional y al marco legal, debemos rescatar un elemento para introducir un tema que lo quiero tratar con la ex magistrada y ex fiscal y que tiene que ver con el escándalo producido alrededor de la detención provisional del Contralor General del Estado, Pablo Celi. Toda persona tiene derecho a ser considerada inocente mientras la justicia no determine lo contrario. Y muchas veces se hace un uso inadecuado de este tipo de detenciones provisionales que desfiguran la parte medular y que no hace que se dé un desarrollo en términos procesales para que se presenten de manera oportuna cargos y descargos y para que se conozca hasta qué grado existe responsabilidad en los temas delicados que se imputan a una persona. Yo conozco, Marianita, desde hace muchos años a la familia Celi, a ese hogar, y al igual que lo que expresó públicamente el conocido ecuatoriano que habló que prefería él que su cuerpo vaya a las llamas, y me refiero a Simón Espinosa, y que daba él la certeza de que es necesario dar un espacio para que se demuestre la culpabilidad o no, o la inocencia. Yo quiero creer en la inocencia del referido funcionario y aspiro a que se dé un tratamiento adecuado en la parte judicial. ¿Cuál es la valoración que tiene la doctora Mariana Yepes Andrade respecto de este tan delicado tema? Realmente es un delicado tema y muy doloroso, no solamente en el aspecto personal que debe estar pasando el señor Celi y su familia, no solamente eso, sino creo que para todo el país, porque que esté involucrado, o que se le haya involucrado a la máxima autoridad del órgano de control del gasto público, de los fondos públicos, de las contrataciones públicas, eso es muy doloroso. Yo quisiera en este aspecto, hablando de porque te refieres a la prisión preventiva y a la presunción de inocencia, mencionar que en la historia del país, en el año 2000, se introdujo en el país un cambio de sistema, de un sistema procesal que estaba en mora el Estado ecuatoriano de asumirlo. Este sistema procesal penal es el sistema que ahora tenemos vigente y que sustituyó a aquel que era escrito, que era reservado, digamos, y que no respetaba derechos. Entonces, se vino con este sistema que es verbal, ¿no? Que se tramita verbalmente los casos, se sustancian los procesos de manera verbal, de manera oral, digamos, y con una etapa de contradicción. Pues la característica fundamental es eso, respetar los derechos. Ya la Constitución de 1998 nos hablaba de los derechos de las personas y sobre todo del derecho al debido proceso. Y ahí realmente surge esta seguridad jurídica, la presunción de inocencia durante todo el proceso, porque esa es la idea, y que la idea también es
que dentro del proceso no solamente se respete la presunción de inocencia, sino que se tramite en libertad. Y hay una gran discusión que fue la motivación para la introducción de este nuevo sistema. Porque recordemos antes que el juez dictaba el auto cabeza de proceso y ordenaba la prisión ese instante. Le ordenaba la prisión para investigar. Y entonces, terminado el proceso, descubría de que no había delito y había sido inocente. Entonces pasaba bastantísimo tiempo detenido y no privado de la libertad, y la resolución era totalmente contraria al interés ni siquiera interés del juez, sino a lo que había hecho el juez, ¿no? Que había solicitado el fiscal. Bien, entonces con el nuevo sistema las cosas cambian y ya no se le detiene para investigar. Eso es lo ideal. La persona tiene que estar en libertad. Y mucho se ha discutido si la prisión preventiva es una pena anticipada. Y yo creo que sí lo es. No es mejor fiscal el que pide prisiones. Y no es mejor juez el que ordena las prisiones preventivas. Porque tienen que ser bien analizadas. Y existe muchísimo criterio a nivel de organismos internacionales, de instrumentos internacionales, que la prisión preventiva es un tema sumamente delicado porque afecta a la libertad de la persona, afecta a la inocencia, a la presunción de inocencia de la persona, porque estando privado de la libertad ya recibió un estigma de que... Sin duda, Marianita, lo que tú apuntas es de tal naturaleza importante como que para el común de los ecuatorianos ya ha sido juzgado, ya ha sido hallado culpable, cuando recién se inicia un proceso penal. Esto nadie entiende. El tema medular que me preocupa es el hecho de que el Contralor General del Estado es una persona de la más alta vulnerabilidad por las tareas que ha venido cumpliendo, porque ha tenido que manejar auditorías y afectar intereses. Tiene una gran cantidad de enemigos en el camino. Entonces, un funcionario de ese nivel, con la vulnerabilidad de la que estoy hablando, debe ser debidamente resguardado. Y esto no puede ir en la línea de una situación de privación de libertad que lo que hace es desfigurar. ¿Qué tal si después de 3 meses o de más tiempo se establece la ninguna culpabilidad? ¿Quién le devuelve en definitiva todo lo que ha perdido? ¿Quién le devuelve la respetabilidad a ese alto funcionario que ha merecido este tipo de determinación judicial? Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es la versión que tiene la doctora Yepes? Bueno, yo creo que, como bien anotas, es muy delicado el tema, porque se han emitido varios criterios, varios informes en la Contraloría, y muchas personas que se sienten perjudicadas con ese informe, pues deben estar restando credibilidad, ¿no? Entonces, si proviene de un organismo cuya máxima autoridad se encuentra privado de la libertad, entonces, ¿qué valor tendrían esos informes que crean responsabilidades de carácter administrativo, civil o presunciones de responsabilidad penal? Ese es uno de los temas, ya pensando en la institucionalidad, ¿no? Y en los efectos de las funciones de un contralor. Pero en cuanto a la persona, yo creo que la prisión preventiva, como manifestaba, siempre es un problema, es un tema que debe tratarse con absoluta delicadeza y que se ha discutido en grandes foros, sobre todo a nivel de derechos fundamentales, si es procedente o no que se dicte una prisión preventiva. Yo recuerdo siempre, con muchísimo interés, le vi cuando al expresidente Lula, que tampoco es de mi simpatía, pero vi el caso, transmitían desde la Corte Suprema de Brasilia y votaban sobre la prisión preventiva. Había criterios valiosísimos al respecto de que solamente debería ser en la sentencia la pena condenatoria, ¿no? La prisión condenatoria, pero no en la etapa previa, donde recién se está investigando. Ese es uno de los temas que siempre se ha discutido. Y a nivel interno, aquí en el país también se discute.
Es o no procedente una prisión preventiva para cualquier persona, para cualquiera, a menos de que sea una persona de altísima peligrosidad, sino que es preferible que esté detenido. Hay también otras circunstancias en que la prisión es preferible a que esté libre porque tiene peligro de que sea acechado por haber cometido un delito, entonces se está asegurando a la persona. Pero ya se acabó aquella teoría que todo tiene que ser bajo prisión preventiva. Entonces hay que pensar con bastante prudencia, a menos que existan elementos muy graves, pero si existen elementos muy graves, tal vez en los delitos que son flagrantes, ese momento pues ya no se puede evitar una prisión, porque ya se encontró cometiendo el delito y hay que ir a la pena privativa de libertad inmediatamente. Fue visto, fue precatado por todos, existen todos los elementos, pero si se va a investigar, yo creo que hay que tener mucha prudencia en el tema. Es un tema muy delicado, sin duda. Se trata de un funcionario que había venido desarrollando una actividad positiva, incluso conformando una serie de comisiones ciudadanas para que hagan acompañamiento directo a varias acciones de auditoría en materia de deuda externa, en materia de seguridad social y en otros temas delicados. Se trata de la más alta, como tú lo has dicho de manera precisa, de la más alta autoridad de control del buen manejo de fondos públicos. Por eso hay que tomar en cuenta todos estos elementos. Ahora bien, si es que existen pruebas que son irrefutables, la justicia deberá operar. Si es que esto no es así, debe existir una acción de la justicia con total independencia. Lo que yo tengo verdadero temor es que se da primero una especie de linchamiento mediático, luego un linchamiento de otro orden que lleva ya a suponer la culpabilidad. Y esto no puede ser así. En el minuto final de esta importante charla con la ex fiscal general de la Nación y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quiero dejarle a Marianita Yepes Andrade para que nos dé un mensaje en función de lo que ella considera que debe ser una justicia independiente con apego únicamente a las tablas procesales y a la ley. No, es un valor, no, la independencia es un valor de la democracia. Se dice que la independencia del juez es un derecho de él, pero no es así. Es un deber. El juez debe ser independiente y la independencia es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Porque cuando existe una justicia independiente, también existe un acceso eficaz a la justicia. Yo creo que en el caso que último mencionado del señor Celi, me parece a mí que él debe defenderse, ¿no? Tiene todos los recursos para defenderse. Confundimos muchas veces en que solamente la víctima, en este caso el Estado, tiene derechos. Pero no es así. El procesado también tiene derechos, el investigado también tiene derechos y que están consagrados en la Constitución de la República, en la parte del debido proceso y también en los instrumentos internacionales. Todos establecen la presunción de inocencia y también el derecho a procurar con todas las pruebas y también litigar en igualdad de condiciones. Esperemos que brille la justicia, ¿no? Yo aspiro a eso y estoy segura de que sí. Me quedo con ese mensaje final de la doctora Mariana Yepes Andrade. Los ecuatorianos aspiramos a que brille la justicia y a que exista verdadera seguridad jurídica. Gracias a Mariana Yepes y con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,